nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí y nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Vamos a decirlo todos juntos. No callaré, proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré, gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso. No callaré, hey, hey, hey. No callaré. ¿Cuántos pueden danzar para el Señor? No callaré. Cántalo conmigo. No voy a callar. No voy a callar. No voy a callar. No voy a callar. Una vez más. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. Dice saltando. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. Llegó la hora de adorar al Rey. Ese es el tiempo, esa es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta. Vamos a adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Todos danzando para el Señor. Aleluya. Una vez más. Llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. Tu Rey está aquí. Un brinquito para Jehová. Vamos a alabarte, Señor. Vamos a bendecir tu santo nombre. Oh, aleluya. Toda la noche sin parar, Señor. Oh, queremos adorarte, Padre. Venimos a rendir alabanza a ti, Señor, porque solo tú te lo mereces, Padre. ¿Listos? Vamos a cantar unos coritos, amén, que nos hicieron gozarnos, que no pasan de moda. Toda la noche sin parar. Aleluya. Aleluya. Vamos preparándonos para alabar al Rey. ¿Listo? Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Una vez más. Toda la noche sin parar, cantando
vacía, porque Él resucitó. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Aleluya. Él está vivo. En mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Aleluya. Una explosión de victoria. Alabar al Señor, alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de manifestarte, pero ahora lo haré así, remolineando, remolineando. ¿Cuántos pueden remolinear? Remolineando, remolineando. Me haré más vil por causa de Jehová. Haré a Jehová, remolineando, remolineando. Me haré más vil por causa de Jehová. Una vez más, remolineando. Remolinea para tu Dios. Aleluya. Danzando para el Señor. ¿Cuántos pueden decir que Él es el león de la tribu de Judá? Cuando se encuentra uno haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, que sea poquito, Dios te abre el entendimiento, te da la sabiduría para que hagas lo que haces. El Evangelio según San Juan, capítulo 21. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Como sabemos, estamos bajo el tema los 40 días después de la resurrección, y hoy tenemos la tercera aparición de Jesús después de resucitado. Los discípulos volvieron a las actividades normales. De hecho, ellos eran pescadores que siguieron a Jesús, anduvieron por un lapso de 3 años y fracción siguiendo al maestro. Y uno pudiera pensar de que ellos estaban listos para
poderle seguir al Señor aún después de resucitado, ya que Él se les había aparecido en más de una ocasión, en 2 veces como resucitado. Pero todavía está faltando como esa convicción que le ayuda a alguien a hacer algo que Dios lo ha llamado a hacer. Y Pedro, hermanos, dice la Biblia que como que piensa como usted y yo a veces pensamos, ¿y ahora qué? Y nos turbamos, nos ocupamos en cosas que Dios no nos ha llamado a estar haciendo. Y a veces, hermanos, nos cuesta encontrar o hacer caso a lo que Dios nos manda hacer. Los había comisionado, como ya hemos leído a lo largo de estos mensajes. Ustedes se recuerdan, leímos Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Estuvimos viendo cómo los discípulos son llamados para que vayan por el mundo y prediquen la palabra. Él no les dijo, vuélvanse a la pesca nuevamente. Se habían olvidado, pero por lo que el pasaje que leímos dice, yo creo que ellos se habían vuelto, se habían olvidado del plan que Dios les dijo. Veamos el versículo 1 y el versículo 3. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, siete discípulos, y Simón les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos contigo. Y fueron y entraron en la barca aquella noche, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? No pescaron nada. Y allí es donde Jesús se aparece, amén. Es la tercera vez que se manifiesta de una manera sobrenatural, como resucitado de entre los muertos, amén, de una manera que va a sorprender a los discípulos quienes se habían vuelto, están allí pescando algo que el Señor no les había mandado. Él les había dicho que fueran y hicieran discípulos, pero ellos se habían vuelto a la pesca nuevamente. Discípulos vuelven a esas actividades, a su oficio antiguo, que tenían antes de seguir a Jesús. Y era lo único que sabían hacer. ¿Será que pensaban volver nuevamente a ese oficio y dedicarse a ello nuevamente y olvidarse de lo que el Señor les había dicho, les había mandado? Eso era probablemente lo que pasaba por su mente. Pero Dios, hermanos, es tan bueno que cuando nosotros nos apartamos de Él, Él siempre nos trae, nos muestra el camino, nos habla, nos hace nuevamente entrar al redil. A veces nos queremos valer por nuestra propia fuerza en lo que mejor sabemos hacer y pensamos que eso nos va a dar resultado. Pedro y los discípulos pensaron que el oficio que sabían los iba a mantener nuevamente y de alguna manera podían servir a Dios y a su oficio. Pero nos damos cuenta de cómo Jesús los sorprende. Y pudiéramos decir que este pasaje es un pasaje de reprensión donde el Señor reprende, amén, a aquellos discípulos, enseñándoles que Él no los mandó a pescar, amado, para que fueran sus discípulos y para proclamar el mensaje de la palabra de Dios. El versículo dice que no pescaron nada. La última afirmación de ese versículo 3 es no pescaron nada. Y lo que me lleva a pensar, hermanos, cómo personas con oficio de pescadores, sabiendo cómo es la pesca, altamente experimentados, es algo en lo que ellos habían crecido. En los tiempos bíblicos, las personas se dedicaban al oficio de la familia. Si eran sacerdotes, los hijos iban a ser sacerdotes. Se traspasaba el oficio. Y podemos decir que los pescadores, estos hombres que los vemos volviendo al oficio de la pesca, eran gente experimentada. Habían adquirido conocimiento, sabían cómo pescar. Así que es sorprendente ver que pasó toda una noche y ya era la mañana. Pasaron, hermanos, las mejores horas
que se puede pensar para pescar, pero no agarraron ni tan siquiera un pez, ¿verdad? Y muchas veces el pueblo del Señor se encuentra de la misma manera, luchando con lo que sabe hacer, creyendo que con sus propias fuerzas puede hacerlo mejor, puede ser muy productivo, y aunque lo produzca, se da cuenta y que le trae fatiga, cansancio, y al final del día no da el resultado que espera. En este caso ellos eran una red porque estaban en una barca. ¿Cuánto no podía pesar una red? Muchas libras de mucho peso. Y que los encontramos, hermanos, toda la noche tirando la red y no agarraron absolutamente nada. Cansados, fatigados, desvelados, con hambre, pero no tenían ni qué comer. El versículos 4 al 6, y ahí sucede algo interesante, algo poderoso. El Señor Jesús manifestado en persona, como vivo entre los muertos, hermanos, otra vez en su tercera aparición, amén, se muestra como un Señor que tiene dominio sobre todas las cosas, amén. Y ahí sucede lo que llamamos la pesca milagrosa. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Jesús se aparece en la playa, no en la barca, a la orilla, ¿verdad? Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Amén. Jesús les dice: ¿tenéis algo de comer? Ellos le dicen: no, ni tan siquiera hemos agarrado un pez. Esto demuestra el enfado que ellos tenían, la fatiga que habían pasado. ¿Por qué nos pregunta? Y responden negativamente, hasta con enfado: no. Pero mire la respuesta del Señor en el versículo 6, lo leemos todos juntos. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Amén. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, ¿qué pasó? La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La derecha representa donde está el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre con toda autoridad, con todo poder. La diestra representa el poder de Dios, representa la sabiduría de Dios, representa la magnificencia del Dios Todopoderoso. Hermanos, y Jesús les dice: échenla a la derecha de la barca. ¿Y qué sucede? La pesca fue productiva, una pesca que podríamos decir milagrosa. Ahora, mi pregunta sería: ¿será que los peces se encontraban a la derecha de la barca todo este tiempo y los discípulos intentaban solamente a la izquierda? ¿O será que los peces se pasaban de la izquierda a la derecha durante toda la noche? No podemos saber, ¿verdad? Solo podemos pensar y especular qué pudo haber pasado, por qué ellos y hombres tan experimentados en la pesca no pudieron agarrar ni tan siquiera un pez. Y al mandato del Señor, hermanos, sale la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo, ¿a quien qué? ¿Qué dijo? Es el Señor. ¿Por qué se dan cuenta? Porque, hermanos, había ocurrido algo maravilloso. Aquellos pescadores altamente experimentados se dieron cuenta de que esos peces no se encontraron ahí por casualidad. Se encontraron allí porque el Señor había hecho algo grande y poderoso en ese momento. ¿Cuántos cristianos nos queremos encontrar sostenidos por la diestra de Dios? Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra o a mi derecha, no seré conmovido. Aquel discípulo a quien el Señor amaba, dice, lo reconoce, es el Señor. Tremendamente sorprendidos,
Se esperaba que ellos estuvieran, hermanos, para este tiempo completamente convencidos de lo que Jesús los había llamado, pero se habían vuelto a sus actividades cotidianas. Quería nadar tan rápido como pudiera para llegar a la orilla, a la playa y encontrarse con Jesús. En nuestro mundo, y Dios nos sorprende. A veces, hermanos, no nos damos cuenta ni de lo que estamos haciendo. Estaban a 75 metros de la playa y se avienta. Bueno, pues ahí se da cuenta la experiencia que estos hombres tenían de mar, de pesca. Yo creo que es lo último que pensaría en lanzarme a la playa, hermano, de irme nadando, pensando de que puedo nadar más rápido que remar. Pedro no la pensó, él quería correr. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando Dios nos sorprende, y qué bueno, porque Dios llega así, a veces Él nos llama la atención, hermanos, en cosas que estamos pasando, y a veces no nos damos cuenta que es el Señor que está tratando con nosotros, que nos está incomodando. Amén, que te agarran en un mundo donde realmente estás completamente distraído y te has desviado del plan de Dios para tu vida. Y Dios quiere llamar tu atención para que te enfoques en Él, en el plan que Él tiene para tu vida, porque su plan siempre va a ser de bendición. Su plan siempre va a ser poderoso para nuestras vidas. Aleluya. Y Pedro le ocurría eso, hermanos, se lanza al mar pensando que podía nadar más rápido que un barco, imagínense. Esto es lo que nos dice este texto. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pedro era atrevido, ¿verdad, hermanos? Se lanza de esa manera, hermanos. Otra vez la humanidad. Yo puedo hacerlo mejor que nada, hasta más rápido que este barco. Imagínense la mentalidad. Nosotros podemos pescar, vámonos y vamos a agarrar muchos peces. Ni siquiera uno agarraron con su experiencia que tenían. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? ¿Cuántos le glorifican en esta hora? Sin embargo, los otros discípulos, los otros acompañantes de Pedro fueron más inteligentes. Ellos dijeron, no, esta es bendición. Y arrastraron la barca, hermanos, con todo y la red para la playa. Que gracias a Dios no se les rompió, ¿verdad? Y ahí estaba el Señor, en la orilla de la playa, con el fuego listo y un pez. La pregunta es, ¿de dónde saca ese pez si todavía los discípulos no habían llegado a la playa? Aleluya. Ahí estaba el Señor, hermanos, con el desayuno preparado. Él sabía que los discípulos no habían pescado en toda la noche. Él solo quería saber cuál era la respuesta de ellos. Dios conoce, amén, lo que usted y yo estamos pasando, pero espera, ¿qué sale de nuestros labios? Y aquellos no tenían nada, que no habían pescado nada, pero les pregunta. Y en las respuestas que nosotros damos, dice mucho de cuánto confiamos en el Señor. La respuesta que ellos dieron demostró cómo ellos estaban confiando en Jesús. La respuesta fue no. Pero para sorpresa de ellos, ya Jesús tenía un pez. Amén. Él sabía que había pasado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Porque ahí tenía preparado el fuego y el desayuno. La tercera aparición del Señor a sus discípulos se muestra de una manera milagrosa. Se muestra de una manera del cuidado que Él tiene para sus discípulos. Porque les ayuda en la pesca, pero también
les prepara el desayuno y come con ellos. Enfoquémonos mejor en encontrar la voluntad de Dios y la bendición para nuestra vida. Y va a ser como esa pesca milagrosa, porque todos nuestros esfuerzos, hermanos, llegan a ser en vano cuando no cuentan con la bendición del Señor. Luchando con sus propias fuerzas y ha llegado al punto del cansancio, Señor, te suplicamos que hoy traigas paz, traigas bendición, Señor, que obres, Padre de la gloria. Permite, Señor amado, que podamos, Padre, encontrarnos en tu voluntad. Si nos encontramos fatigados, cansados, desesperados, como esos discípulos estaban después de toda una noche de esfuerzo, Señor, ayúdanos, Padre, a descansar en ti. Ayúdanos a entrar nuevamente en el plan maravilloso que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Nuestros mejores esfuerzos serían en vano, Señor, si no cuentan con la bendición que tú nos das, Padre.